La depresión es cuando miras hacia abajo y no ves los pies. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad común pero grave que por supuesto interfiere en la vida diaria, con la capacidad también para trabajar, para dormir, estudiar, comer y en definitiva para disfrutar de la vida. La depresión es causada, por supuesto, por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Nosotros hemos querido contar con profesionales con experiencia en el mundo de la salud mental precisamente para abordar, para tener muy presente el Día Mundial contra la Depresión. Por ello vamos a darle paso ya en esta ocasión a Maripaz Magdalena Pérez, responsable de la Asociación Salud Mental de La Palma. Maripaz, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal, Taylor? Para nosotros es un placer que estés aquí, por supuesto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y recibimos también al doctor Félix González, quien es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de La Palma y también miembro de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y de la Sociedad Española de Patología Dual. Félix, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, verdaderamente un currículum bastante amplio que he tenido que leer, tengo ahí la chuletita, pero para nosotros desde luego un placer que haya sacado Félix este ratito para hablar de la depresión, porque verdaderamente, ¿no?, cuando nosotros pensamos en el concepto depresión, yo me pregunto, ¿qué es la depresión? ¿Qué significa estar deprimido? Porque a lo mejor podemos confundir, no lo sé, depresión con tristeza. ¿Es lo mismo, Félix, o no? Eso que estás mencionando es un error bastante común. Se ha hecho más común últimamente confundir la tristeza con la depresión, pero están separados. Los dos asuntos están separados, aunque a veces coincidan bastante. La depresión es una pérdida del espíritu, de este impulso que tenemos cuando nos levantamos por la mañana y nos parece que podemos con el día, que tenemos ganas de hacer las cosas, que las disfrutamos, que nos da el cuerpo, que nos da el ánimo. En la depresión hay una especie de apagón, lo que sería, yo a veces lo digo, la batería, la pila. Estamos bien, pero la pila no funciona bien. Eso se llamaría, es decir, si no hay causa desencadenante, si no hay ningún factor que haya pasado que lo podamos relacionar con ese apagón, como decía antes, podríamos hablar de una depresión mayor, de una depresión melancólica o una depresión endógena. Pero están las depresiones reactivas, que se ha perdido un poco el hábito de mencionarlas, y son las que tienen que ver con acontecimientos estresantes. La pérdida de un familiar, la pérdida de una relación, la pérdida del estatus económico, la pérdida de la casa, la pérdida de la vivienda, la pérdida de las propiedades. De eso tenemos experiencia recientemente, lamentablemente también con el asunto del volcán. Entonces, depresión y tristeza coexisten, pero no siempre van unidas, y siempre que hay tristeza no hay que diagnosticarla y tratarla. En el caso también de la depresión, que es el tema que nos ocupa, yo quisiera saber, por ejemplo, no sé qué opinas, Maripaz, si, por ejemplo, ¿puede una persona estar deprimida sin llegar a saber que lo está? Sí, desde luego que sí. De hecho, hay recientemente diagnósticos como pueden ser la depresión enmascarada, ¿no?, o sonriente, que también se llama. Y bueno, son sintomatologías de personas que, como bien describe el doctor Félix, siguen hacia adelante, tienen ese empuje, pero hay algo que falla. Y es algo que falla porque cuando las personas, la sociedad, que hemos tenido muchísimas veces oportunidad de hablar en este programa, está tan cambiante, tenemos que recalcar la idea de que muchas veces los problemas de salud mental se dan sin diagnóstico, en el sentido de que no siempre tenemos que buscar una etiqueta, ¿verdad? No siempre tenemos que buscar el psicofármaco acorde con la etiqueta que nos han puesto, que muchas veces por rapidez nos hace sentir mejor, Dailo. Es decir, me siento triste, voy al médico, me diagnostican, me mandan un psicofármaco, muy pronto me voy a mejorar. Tenemos que ir a la causa, tenemos que ir al motivo, y tenemos que hacer un poco también de trabajo en prevención para que esos diagnósticos, tanto en esta área, estamos hablando hoy de la depresión porque celebramos el Día Mundial de la Depresión, ¿verdad? Pero existen otros diagnósticos distintos que caen muy rápido en tratamiento psicofarmacológico. Debemos atender siempre el área de prevención, que es el área de trabajo y competencia de salud mental La Palma. Debemos proporcionar a la población herramientas eficaces para romper
la soledad, el aislamiento, para romper el no tener con quién comunicarse de cómo se están sintiendo, ¿verdad? Importante, por lo tanto, es que en estos días mundiales, pongamos siempre el foco de mira en la necesidad de prevenir, ¿de acuerdo? Porque sí es verdad que si hablamos del Día Mundial de la Depresión o cualquier otro día mundial y el enfoque que damos es a síntomas, causas y qué hacer, dónde dirigirnos, estamos haciendo flaco favor a lo que pregonamos desde hace 25 años, y es trabajar en las primeras escalas, ¿no? En los primeros estadios de la persona, en los niños, en los jóvenes, para dar herramientas para que puedan realmente identificar lo que el doctor Félix habla, ¿no? La diferencia aquí, en este caso en concreto, entre depresión y tristeza. Y así podríamos romper un poco el tema de esa psiquiatría que también está, y hablaba el doctor Félix con anterioridad, en alta tensión y presionada, porque estamos en un momento donde la salud mental está en boca de todos. Abrimos los medios de comunicación, los telediarios a diario de salud mental, hablamos de salud mental y creemos que la salud mental solo se puede trabajar desde un enfoque de atención psicofarmacológica. Rompamos esa visión y hagamos de la salud mental realmente lo que es. Lo hemos dicho en este programa también y lo decimos desde la Confederación de Salud Mental España. Sin salud mental no hay salud, por lo tanto vamos a prevenir igual que en otras áreas. Doctor, para las personas que no hemos estudiado medicina, incluso para cualquier persona que pueda estar padeciendo una depresión, lo estábamos diciendo al principio, puede ser muy fácil confundir la depresión con la tristeza. Por eso yo le pregunto, ¿cuáles son esos síntomas que realmente identifican una depresión y la hacen diferenciarse de la tristeza? Bien, interesante lo que planteas, porque uno tiene que saber ponerle nombre a las cosas a veces, ¿no? Y los síntomas te los podría resumir en varios que empiezan por A: anergia, falta de energía; abulia, falta de interés; anedonia, falta de placer por lo que antes tenías placer; normalmente dificultad para empezar el día. Es decir, el depresivo se encuentra muy mal por la mañana y por la tarde mejora, estoy mejor, y el día siguiente mal otra vez. Eso se llama variación circadiana. Muchas veces, y eso es una de las cuestiones que más nos preocupa, cuando el ser humano sufre, piensa en una salida, y la salida al sufrimiento es no vivir. Y ahí empieza el riesgo de presentar ideas de quitarse la vida. Eso también hay que detectarlo. Estamos hablando de lo que sería una depresión mayor o melancólica. Estamos hablando de las depresiones que realmente necesitan tratamiento y abordaje. Estamos hablando de las depresiones que tienen un componente hereditario y un componente cerebral. Algo no funciona bien en el cerebro y por lo tanto necesitan un fármaco que reajuste ese algo que no funciona bien, que en realidad en este momento la hipótesis es que son los neurotransmisores. No solo la famosa serotonina, sino la dopamina, la noradrenalina. Ahí estamos los especialistas para intervenir. Pero tenemos que diferenciar esta situación de todos los síntomas que empiezan por A, que es la falta de espíritu, con un estado de tristeza que tiene que ver con algo que me preocupa mucho. Eso no lo debemos llamar depresión, lo podemos llamar estado depresivo, pero tenemos que tener cuidado porque las personas que dicen estoy depresivo, como estoy ansioso, en realidad a partir de ahí lo más probable es que vayan al médico, y el médico puede ser que los mande al psiquiatra o les mande tratamiento. Ahí se cierra algo, cuando dice estoy depresivo. No se cerraría algo si le damos más oportunidad a la palabra. Antes hablaba Maripaz de la prevención. Una cuestión fundamental es la palabra. Y nosotros le permitimos a la persona, dice, ¿por qué estás depresivo? Porque estoy triste. Bueno, ya hemos avanzado. ¿Por qué estás triste? Porque me ha pasado algo. Porque he perdido mi pareja. Porque mi familia está enferma. Porque he perdido mi empresa. Porque me puse una empresa con mucha ilusión y me va mal. Ah, bueno. Entonces a lo mejor no necesitas tratamiento farmacológico. Necesitas un abordaje psicoterapéutico. Porque precisamente una de las preguntas que le quería hacer, doctor, usted como psiquiatra, es que la depresión se puede llegar a superar incluso sin la necesidad de ese tratamiento farmacológico. Es decir, ¿hay otras vías, hay otras alternativas? Sí. Esto lo debo decir. La efectividad de los antidepresivos creo que está sobredimensionada. Los estudios que se han hecho a lo largo de la historia de la psicofarmacología, si tú le das placebo a una persona y le das un antidepresivo, no son tan diferentes. Es decir, se considera que un antidepresivo es eficaz
cuando tú le das en un estudio a una persona un placebo, que es no medicamento, es decir, una cuestión que tiene a lo mejor sacarina, y le das la pastilla a dos grupos distintos, los de la pastilla que no tiene nada mejoran, te pongo un estudio, el 25%, y los del antidepresivo mejoran el 35%. Es decir que ojo con centrar la cuestión en que esto es un fármaco el que lo va a resolver. Está hay mucho consenso en que las depresiones mejoran si se combina psicoterapia con farmacología. Entonces, doctor, justamente usted mismo lo acaba de decir y me ha gustado mucho su respuesta. Aquí entra en juego el factor psicológico. Por lo tanto, la terapia psicológica es fundamental. Fundamental, y en eso, si queremos hacer prevención, también estamos siempre luchando, porque bueno, la administración tiene los recursos que tiene y tiene el personal que tiene. Entonces, bueno, esto lo tenemos que mencionar. Estamos en déficit en España en psicólogos, estamos en un déficit muy alto, no solo en psiquiatras, sino en psicólogos. Yo siempre, últimamente, he dicho que a mí me preocupa más la carencia de psicólogos que de psiquiatras. Me parece que estemos tan lejos en esta brecha donde Europa está, se considera que está cerca de una media de 18 psicólogos por 100.000 habitantes, que nosotros tengamos en España 5. Eso yo invito a que lo mejoremos. Estamos invitando siempre y siempre estamos informando de esto. Esto es prevención también. Maripaz, en tu caso también, partiendo de la experiencia profesional que tienes a tus espaldas, ¿crees que en el siglo XXI, en este año 2024 en el que estamos ya, todavía sigue siendo un tema tabú el hecho de hablar de problemas, trastornos mentales, o crees que esa fase ya la tenemos superada? No la tenemos superada, e incluso nosotros vemos una involución en salud mental. En otras áreas también lo hemos constatado. La involución tenemos que constatarla cuando sabemos, vemos, y también de nuevo, de manera cotidiana y con goteo, se habla del trastorno mental grave, que ese es el nombre que tiene, siempre vinculado a la necesidad a lo mejor de crear infraestructuras cerradas para dar respuesta a unas necesidades que sí que están ahí, pero que deben de ir de la mano para que los niños y los jóvenes de este año, el 2024, no sean los adultos del futuro que necesiten, con un trastorno mental grave, seguir en esa involución de creer y crear instituciones para ellos. Entonces, por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer. ¿Queda trabajo de hacer en la sociedad? Por supuesto que sí. Queda mucho trabajo de hacer en docentes, familias, jóvenes, pero también en la administración pública, para que entiendan y atiendan la salud mental de manera diferenciada. Y debemos ir de la mano. El tercer sector debe ir de la mano con la administración pública, porque nosotros trabajamos cotidianamente con esos perfiles que deseamos no sean los perfiles de trastorno mental crónico pasado unos años. Trabajamos con los niños, trabajamos con las familias, con los docentes, con los jóvenes, y no hay que olvidar que de estas parcelas de edad, el suicidio en España, que se lleva 11 vidas diarias, nos parece un dato, súper significativo para intentar frenar este goteo de muerte. Porque sí es verdad que cuando hablamos de campañas de prevención de accidentes de tráfico nos parece tan obvio, pero si comparamos la incidencia del suicidio con otras muertes, sabemos que es la primera causa por muerte no natural en estas franjas de edad. Hagamos algo, evolucionemos, avancemos con esa sociedad cambiante, ¿verdad? Y trabajemos en áreas que sabemos que son muy importantes para frenar lo que bien comenta el doctor Félix. Una tristeza bien llevada no se va a convertir en depresión. Por lo tanto, qué importante es poner en marcha mecanismos, herramientas, planes que sean eficaces realmente para sanarnos. Hablamos de depresión, hablamos también de niños, de adolescentes, no solamente adultos. ¿Qué está pasando para que cada día más los niños, los adolescentes caigan en una depresión? ¿Qué factores pueden estar influyendo? No sé si el doctor quiere empezar a responder esta pregunta y luego le cedemos el turno de palabra a Maripaz. Sí, es un asunto muy preocupante. Las consultas de psiquiatría de adolescentes y niños están aumentando en todo el mundo, no solo en España. Está aumentando, si hay una franja, como decía Maripaz ahora, en la que está aumentando claramente el suicidio es en los adolescentes. Y aquí tenemos que hacer una autocrítica que está basada por lo menos en estudios a los que yo he accedido,
que, que hablan de que hemos dado lugar a lo que se viene a llamar la generación de cristal. Es decir, hemos creado una generación en las últimas décadas quizá, en la que todo está resuelto. No hay espacio para la frustración, no hay espacio para el aburrimiento. Si quiero una cosa, la tengo ya. Y eso en el desarrollo de la personalidad es preocupante porque la espera significa madurar. La no espera significa querer una cosa y tenerla ya. Eso en los primeros años de la vida, nadie se le ocurre plantear que un niño de 1 o 2 años que necesite una cosa no la tenga. Pero ahí las madres han sido sabias hasta ahora y algo ha pasado, no estoy criticando a las madres sino al conjunto social, que esa satisfacción inmediata, esa gratificación inmediata ha ido más allá de la edad conveniente. Entonces han pasado cosas, nos han pasado cosas. ¿Qué cosas han pasado? Ha pasado una pandemia, se morían personas en el mundo, era una catástrofe, esto se veía, el mundo se convirtió en una especie de lugar oscuro por un tiempo. Yo creo que muchos lo vivimos así, ¿no? Del lugar donde se moría. Aquí morían cientos de personas en España todos los días. Entonces, no digo este factor solamente, sino que los niños, los adolescentes de ahora, lamentablemente parece que no están tan preparados para esa espera necesaria ante las exigencias que nos planteamos en la vida. Por lo tanto, doctor, y disculpe que lo interrumpa porque estaba yo aquí elucubrando, ¿no?, reflexionando sobre su respuesta. ¿El sentimiento de frustración en sí no es negativo entonces? Para nada, es absolutamente necesario. Esa pregunta que has dicho abre todo un asunto, ¿no? Y es que las madres son sabias, como decía antes, y las madres hay un momento en que permiten que los niños se frustren y que lloren. Se lo permiten instintivamente. Las madres no estudian eso, lo heredaron, lo tienen ahí. Entonces el niño hay un momento que dice, no, espera, no puede ser ya. Y eso ocurre en los primeros años de vida. Si en los primeros años de vida no se lidia con esa frustración creciente, no se aprende a vivir, porque la vida a partir de ahí va a ser frustración todos los días. También es verdad que si la frustración es masiva, inadecuada y a destiempo, es decir, un niño frustrado de 1 año es un niño cuya salud mental está amenazada. El equilibrio está en dejar a las madres que actúen, pero algo nos ha pasado, como decía antes, en la sociedad, que no hemos hecho la tarea como padres y hemos dado lugar a adolescentes frágiles. Hablando precisamente de tareas, me viene a la mente, por ejemplo, mi época en el colegio, mi época en el instituto, incluso también en la universidad. Y claro, nos enseñan, por ejemplo, Maripaz, a hacer una raíz cuadrada, nos enseñan a analizar sintácticamente una oración, pero me pregunto, ¿nos enseñan o nos educan para estar mentalmente sanos y afrontar el futuro con firmeza, con solidez? Hablaba antes el doctor Félix en relación a la falta de medios, de especialistas, ¿no? Y la alta presión que se vive en atención primaria y especializada en relación a la demanda realmente de casos que necesitan atención. Dailo, en los centros educativos, la demanda es similar que en cualquier otro ámbito, igual que en sanidad. La sociedad cambiante demanda cada vez más a los docentes y a las familias para poder dar respuesta a situaciones que también son cambiantes, porque claro, los padres, asimilar a unos jóvenes con las redes sociales, con adicciones nuevas que van surgiendo, relacionadas principalmente con las redes sociales, el ciberacoso, porque ya cuando tú me hablas de esa época teníamos el acoso escolar, pero es que actualmente hablamos incluso del ciberacoso, que cuando hablamos de causas y efectos, pues son muchas veces las causas de muchas incidencias de suicidio en este margen de edad. ¿Está preparado el docente para dar herramientas para trabajar en el ámbito de la salud mental? Pues no estará preparado, ni siquiera tendrá cantidad suficiente de profesionales los centros educativos para dar respuesta a esta realidad que está en emergencia, en ebullición, ¿verdad? El doctor Félix hablaba de la necesidad de psicólogos dentro de atención primaria. Los centros educativos necesitan también atención especializada para atender esta alta demanda, esta emergente demanda. Incluso
esta urgente demanda, porque son los familiares los que primero vienen a salud mental porque necesitan, de hecho tenemos un refuerzo constituido por 70 familias de niños que necesitan un seguimiento académico y necesitan un refuerzo académico que va más allá del contenido teórico que tú me quieres decir, va más allá. Porque no solamente el niño tiene que aprender contenido teórico para poder seguir con la evolución académica, sino que va implícito también que tiene que manejar frustración, habilidades sociales y un conjunto de habilidades cambiantes, porque lo sabemos que la sociedad va cambiando y lo repito, pero también que va en incremento. El nivel de exigencia del menor y del joven también va en incremento. ¿Están preparados los centros? Pues ellos mismos contactan que no. Pero vuelvo a decir el mismo lanzamiento que hacía el doctor Félix. Necesitamos seguir trabajando para hacer ver realmente lo que es la salud mental y hacer y concienciar a quien tiene que poner recursos para que intenten prevenir y paliar estas cifras. Cuando nos centramos en las cifras vemos que son alarmantes. Tenemos que hacer algo desde abajo, no esperar a que ya el problema esté instaurado en la población para poner centros especializados de atender ya un perfil crónico. Hagamos todo lo posible por dar voz a los familiares, a los docentes, incluso a los jóvenes, porque mira, Dailo, los jóvenes, en los recursos que tenemos con ellos, son los primeros que verbalizan qué es lo que necesitan. Porque a lo mejor en clase, a lo mejor en la casa, falta tiempo y falta por parte de los docentes y por parte de los familiares ese tiempo, pero también el aprender nuevas fórmulas de comunicación y de llegar a ese colectivo de edad. Hemos tenido la oportunidad de hablar en el nivel de gobierno de Canarias de esta realidad porque nos preocupan muy mucho los niños y nosotros lo que pedíamos era que se intentara evitar la etiqueta en estas franjas de edad, que se evitase, que se trabajase en una línea distinta, porque llevamos 25 años, pero desde la reforma psiquiátrica llevamos muchísimos más, porque se produce en 1980, abogando por una atención psiquiátrica comunitaria. Y para que haya una atención psiquiátrica comunitaria, debemos entender que los menores también tenemos que trabajar para que no tengan esa etiqueta, porque sabes, ¿verdad? Y lo hemos hablado muchas veces, la etiqueta estigmatiza, la etiqueta nos hace diferentes y la etiqueta hace que muchas veces la salud mental no logre realmente, a pesar de todos los esfuerzos de los medios de comunicación en llegar el mensaje, en hacer que la población se abra, no logramos que realmente perdamos el miedo. Entonces, sí, está bien hablar del tema, pero sin etiqueta. Yo creo que lo hemos logrado hoy con el doctor Félix, que incluso ha roto una etiqueta relacionada con la depresión, ¿verdad? Qué importante que nos hayan escuchado decir que hay que poner en la balanza y hablar claramente si hay motivos o no hay motivos para poner una etiqueta, porque tener una atención psiquiátrica con una depresión ya es que tenemos una etiqueta. Hagamos lo mismo con los perfiles de edad más temprana. Protejamos a los menores. Para ir finalizando este programa, doctor, cuando una persona tiene depresión, naturalmente sufre, padece, pero también sufre la familia, sufren las personas que están alrededor de ese paciente, de ese ser humano que está padeciendo una depresión. ¿Cómo debe actuar? ¿Cuál debe ser la actitud de las personas que rodean al paciente con depresión? ¿Cómo debemos comportarnos si tenemos a alguien que en nuestra familia padece depresión? Asunto de mucho interés. ¿Por qué? Porque la familia, ayer lo hablaba yo con la familia de un paciente. Uno ha sufrido una gripe, uno ha sufrido un dolor, un problema de un esguince, de lo que sea, y puede entender al otro cuando sufre una gripe o un dolor, ¿no? Pero no todas las personas han sufrido una depresión. Y la depresión no es fácil de entender, porque además no tiene una cara tan visible, además de la expresión triste, parece que a la persona no le pasa nada. Entonces la familia se desespera y con muy buena voluntad, siempre lo recalco esto, para que la familia no se sienta encima culpable, le dice: pon de tu parte, tienes que salir. Tienes que moverte, tienes que hacer ejercicio. Cuando la persona lo que tiene efectivamente roto es poner de su parte, porque la voluntad, la depresión la anula. Entonces la familia ahí te contesta, dice: entonces ¿qué quiere? ¿Que lo deje en la cama todo el día? Y nosotros le decimos: no, vamos a buscar un intermedio, porque la familia se ofende, claro, se lo está haciendo por bien. Entonces le decimos: vamos a tratar de que no haga mucho más allá de lo que puede. Y no entre usted como familiar, como hijo, como padre, como hermano,
en la exigencia de que usted es el que le tiene que curar a su familiar enfermo, porque entonces le va a decir cosas que le van a frustrar a usted, porque no le va a poder hacer caso, y le van a hacer sentir a la persona depresiva o deprimida que no la entienden. Entonces tenemos que romper ese concepto que tradicionalmente se ha llamado en psiquiatría emoción expresada, de pedirle a una persona que haga lo que no puede hacer cuando tiene una enfermedad mental. No debemos entrar en eso. Para despedir este programa, yo les voy a pedir, por favor, un mensaje, empezamos por Maripaz, para todas esas personas que precisamente no le encuentran sentido a su vida, que no ven la luz al final del túnel o no ven esa salida, esa esperanza, ese destino incierto a lo mejor que pueden tener, o ese sentimiento depresivo que les ahoga, que les consume. ¿Qué les dirías, Maripaz? Y luego cerramos con el doctor. Bien, mira, nosotros que hemos lanzado la nota de prensa por este día, por la conmemoración de este día, lanzábamos al final el 024, ¿verdad? Ese teléfono que llevábamos muchísimos años pidiendo su existencia y que sea práctico, Dailo. Es verdad que muchas veces no tenemos con quién hablar, pero lanzar el mensaje de que ese 024, ese número de teléfono 024, existe y detrás hay un colectivo de profesionales para escuchar la realidad que se vive en silencio, ¿eh? Hablamos de jóvenes y niños, pero si hablamos de mayores, estaríamos aquí hablando muchísimo, ¿verdad? De esa soledad no deseada que lleva muchísimas veces, ahí sí, diagnóstico de depresión. Como queda poco tiempo, y es un mensaje final, hacer uso de las herramientas, repito, y para eso a nivel estatal tenemos el 024. Una llamada a tiempo puede muchas veces, y hemos hablado del suicidio, y está interconectado este problema con el suicidio, una llamada a tiempo, un escuchar a alguien que puede tener un momento de desesperanza es importante. Y nunca hacemos uso suficiente de ese 024. Es más, es que todavía a fecha de hoy mucha gente desconoce su existencia, ¿verdad? Entonces, ponerlo en valor, y toda la persona que nos escuche, que nos vea, tiene esa herramienta eficaz, porque sabemos que es muy eficaz. Y bueno, también está en el Hospital Universitario de La Palma todo un conjunto de profesionales para intentar dar respuesta a esta demanda que muchas veces, ya digo, es demasiado alta como para darle en forma y tiempo respuesta. Y Salud Mental La Palma, que llevamos 25 años y consideramos que queremos seguir así. Pero de todas maneras, por el tiempo y por la pregunta tuya, volver a lanzar que el 024, este número de teléfono para la salud mental, pues puede servir de muy alta ayuda. Doctor, nos gustaría cerrar con usted con un mensaje para todas esas personas, como le decía Maripaz, que padecen depresión, que no ven esa salida, esa alternativa, esa posibilidad de respirar, de oxigenarse. Por favor, su testimonio, su mensaje como profesional de la salud, como especialista. Si te parece, lo voy a dividir en tres aspectos muy breves. Por una parte, dos aspectos prácticos, que uno es diferenciar cuando uno está triste si tiene causa o no tiene causa. Si tiene causa, hay que pensar más en que a uno le hace falta hablar o que eso es una petición de ayuda, más psicológica que psiquiátrica. Y si no tiene causa, si no ha pasado nada, ahí primaría la atención psiquiátrica. El segundo punto que también quiero tratar brevemente es el suicidio, que decía Maripaz ahora. Es un asunto muy importante y muchas veces se dice si suicidarse es de cobarde o de valiente. Suicidarse no es ni de cobarde ni de valiente. Suicidarse es no soportar más y tener una predisposición también, incluso genética. Entonces hay personas que son más vulnerables y más propensas a tener ideas suicidas. Hay que estar muy atentos a eso, ¿no? Quitar el mito de que el que suicida es que tiene o no tiene valor. Y en tercer lugar, terminar con una frase que mencionábamos antes de empezar el programa, que a mí me parece muy buena, que no es mía, que es de una persona que trabaja en Radio 5, que se llama Dimitris Papanikas, que dice que en este mundo, esto es dimensionando a la palabra, ¿no? Dimensionando la importancia que tiene tomarse un café con alguien, hablar con alguien, tener comunicación, tener amistades, tener vida social. En resumen, él dice, en este mundo con tanto ruido de fondo, no hay nada más revolucionario como callar y aprender a escuchar.
Doctor, cerramos con este mensaje y con esta magistral frase. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por haber tenido la oportunidad nosotros y nuestros seguidores, por supuesto, de Onda Cero La Palma, de contar con su experiencia, con su sapiencia. Y Maripaz, amiga, muchísimas gracias de verdad, porque siempre podemos contar contigo. Muchísimas gracias de verdad a los dos por habernos visitado. Un placer. Gracias.